Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Don Carlos Casuga, me da muchísimo gusto que me acompañe en esta transmisión a través de Zoom para Radio Anáhuac en la 1670 de AM y www.radio.anáhuac.mx. Don Carlos, estación que, como usted sabe, pertenece a la Universidad Anáhuac México, por supuesto, ¿sí? Mi alma mater. Le saludo con mucho gusto, don Carlos. Igualmente, tocayo. ¿Cómo ha estado? Gracias a Dios, muy bien, don Carlos. Oiga, don Carlos, me encantaría que nos platicara un poco de su historia como empresario y cómo es que funda un colegio tan importante como es el Liceo Mexicano Japonés. Y ya platicaremos a lo largo de la charla lo que tuve oportunidad de conocer hace unos meses que tuve el gusto de visitarles por allá. Ok, qué bueno. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿puedo empezar? Adelante, don Carlos. Ser empresario lo he sido desde siempre. O sea, desde muy jovencito empecé primero a fabricar el chamoy, después a venderlo, a cobrarlo, volver a comprar chabacano, volver a hacer el chamoy, volver a venderlo y así. Y cuando hace como ya 40 y tantos años, bueno, antes primero tuve una fábrica de juguetes inflables. Ajá. Fui el primero que trajo los juguetes inflables a México. Salvavidas, pelotas de playa, punching bags. Y Fíjese, quizá yo de niño tuve alguno de sus productos, especialmente el punching bag, y hasta ahora me entero, don Carlos. No, seguro que sí. Todos los niños de México los usaron. Claro. Pude hacer a esa empresa ser la empresa de inflables más grande de Latinoamérica. Ajá. Y llegué a tener más de 600 trabajadores trabajando en esta empresa. Fuimos también los que creamos los 5 aros olímpicos de la Olimpiada de México. Ajá. Fueron unas salvavidotas grandísimas de 25 metros de diámetro cada aro, los cuales se inflaron con gas helio y que ese 12 de octubre del 68 se soltaron en esa época todavía muy azul cielo de la Ciudad de México, en la inauguración de nuestra gran Olimpiada México 68. Oiga, don Carlos, ¿y quién le hizo la solicitud, la petición de que usted participara con sus inflables en dichos Juegos Olímpicos? ¿Algún político? No, vinieron ellos conmigo porque el tema de la Olimpiada pues lo había creado el señor Ramírez Vázquez, el arquitecto. Uh-huh. Se concentró en inflables y recurrieron a mí y yo empecé a fabricar pelotas, globos grandísimos, de 3 metros, que adornaron todos los lugares de las Olimpiadas de México. ¿Sería don Mario Vázquez Serraña de quien le hizo el llamado, don Carlos? No fue Vázquez Serraña, fue ¿cómo se llama este señor? ¿Fue el arquitecto? El arquitecto, sí.
¿Pedro Ramírez Vázquez? No, Tampoco. tampoco. Fue, ¿cómo se llamaba este señor, hombre? Bueno, lo dejamos pendiente, don Carlos, no se apure. Porque Sí. ya parece que estamos jugando adivinanzas. Y y fue la Olimpiada más hermosa, ¿eh? Sí. Como México en esa época, 68, contaba con muy pocos intérpretes, se les ocurrió que para guiar a tantos turistas que iban a venir de todo el mundo y pudieran llegar a los lugares de evento, que con señalamientos pudiesen llegar. Y así, con los símbolos de la Olimpiada, por ejemplo, box era un guante, el fútbol un balón, la natación un brazo en el agua. Así es. Se hiciesen estandartes de muy grandotes que los colocamos nosotros en todos los postes de las grandes avenidas de México. Entonces, si querías ir al Estadio Azteca, ibas por la avenida Insurgentes y llegabas hasta el Estadio Azteca. Oiga, don Carlos, y seguramente le tocó presenciar el momento en el que Queta Basilio encendió la antorcha del pebetero, ¿no es así? Ah, sí, porque nosotros fuimos los que soltamos los aros en la inauguración. Ajá. Tuve el gran honor de guiar a mis trabajadores, que marchamos y llevábamos los 5 aros en la inauguración. Cuando se inauguró la Olimpiada de México, fuimos nosotros los primeros que entramos al estadio con estos grandes aros y nos pusimos enfrente del palacio, del balcón presidencial, y cuando se inauguró la Olimpiada, di la orden para que se soltaran los aros que se fueron elevando hermosamente en este cielo de México. Claro que ahí es cuando después la admirable atleta Queta vino corriendo, subió las escaleras del estadio y prendió el pebetero que duró encendido durante toda la Olimpiada. Sí. Bueno, Carlos, hace un momento mencionó la palabra trabajadores y con ello me permito comenzar, si usted me lo permite, a platicar un poco con detalle, usted como empresario y como líder que representa también para nuestro país. Sí. ¿En qué nos diferencia? ¿Cuáles son las diferencias y fortalezas y debilidades que encuentra don Carlos Kazuga entre la manera de trabajar de los empresarios y de los colaboradores o empleados mexicanos versus la cultura corporativa del Japón? Yo creo que somos iguales. La única manera es que los trabajadores mexicanos son más leales cuando las cabezas hacen el esfuerzo. O sea, si el empresario japonés dice que la entrada va a ser a las 8 de la mañana, el empresario japonés llega media hora antes y se va media hora después. No es como en México, que se dice que la entrada a la empresa es a las 8 de la mañana y el empresario llega 1 o 2 horas después en carro último modelo y no le pasa nada. Al trabajador que tuvo que caminar 8 cuadras, caminar
para llegar a la terminal donde sale la combi, venir mayugado durante mucho tiempo y llegar todo molido a la empresa y que por un accidente de tránsito, Carlos, llega 1 minuto tarde, sancionado y te regresan a la casa. El pobre trabajador que es sancionado así se siente humillado, desamparado, ve una gran injusticia, siente un gran coraje y entonces dicen, no, pues ya voy a hacer como que trabajo. Y no trabaja. También nosotros en Yacul y en cualquier lado hacemos pipí y popó en los mismos baños que nuestros trabajadores. No tenemos que el trabajador para el gerente, que el trabajador para el presidente y el baño para los trabajadores. No, son los mismos baños. Hacemos pipí y popó en los mismos baños. Esto agrada mucho a los trabajadores, los motiva mucho porque es siempre igual. Y Hola, también, don Carlos, esta cultura corporativa, esta cultura organizacional y empresarial en nuestro país tiene más fortalezas que debilidades. ¿Cómo lo ve usted desde su ángulo, desde su punto de vista como empresario, insisto, como líder? En un momento dado, en nuestra manera de trabajar podría cambiar, podríamos ser más competitivos, más productivos, trabajar como los japoneses, con calidad desde el principio. ¿Cómo podemos hacerle para lograr este cambio de mentalidad? poniendo el ejemplo, la cabeza. Sí. Si la cabeza se mueve a la derecha, todo el equipo se va a mover a la derecha. Pero eso no crea una especie de dependencia de los colaboradores esperando a que todo lo haga bien o ejemplarmente el líder, la cabeza o el dueño de la empresa, don Carlos. Es decir, no. ¿necesitamos forzosamente un liderazgo o puede surgir de nuestros adentros, de nuestra propia personalidad, carácter y coraje particular personal de cada uno? No, se les enseña a que todos somos líderes, sí, que cada uno es líder, claro, que cada uno es dirigente. Por eso los círculos de control de calidad, todos estos cursos que se dan, es con ese motivo, de hacer sentir al trabajador importante, que se sienta importante, que no es a base de órdenes como se hacen las cosas, sino por iniciativa propia. Exacto. Nazca de uno esta iniciativa y de ahí salgan bien las cosas. La importancia también de ser proactivos, ¿no, don Carlos? Exactamente. Muy activos. Muy proactivo. Muy proactivo. Así es. Lamentablemente, los mexicanos todavía tenemos esa cultura y esa mentalidad, si se le puede llamar de alguna forma cultura, de ser más proactivos, don Carlos, que reactivos. Es decir, estamos esperando a que sucedan las cosas. No hacemos que pasen las cosas. Así es. Reaccionamos ante lo que sucedió. No hacemos que sucedan las cosas. Así es. En este sentido, ¿qué tanto interviene el factor disciplina comparado con el Japón, don Carlos? Mucho. Sí, la disciplina, mi amigo Carlos, es más importante que la inteligencia. ¿Sabías tú? Sí, sí. Si eres disciplinado, si son todos disciplinados, superan la inteligencia. Porque todos hacen algo productivo. Si hay muchos inteligentes, pero no son disciplinados, se desbaratan. Exacto. Puede llegar un tonto disciplinado,
Y les come el mandado, como decimos los mexicanos. Así es. Les come totalmente el mandado y hasta la canasta. Don Carlos, ¿cómo está viendo esta transición que estamos viviendo a través de y gracias a la pandemia? ¿Cómo está viendo esta nueva forma de trabajar? Y digo nueva porque ya todos estamos trabajando en esta modalidad virtual. ¿Qué opinión le merece a usted este nuevo hábito, esta nueva costumbre de trabajar desde casa? ¿Cómo está visualizando la productividad, la calidad del trabajo, la calidad de vida de los trabajadores, toda vez que estamos trabajando desde casa? Yo creo que es muy importante y va a ser lo que se va a hacer de ahora en adelante. Primero, yo doy gracias a Dios a la pandemia que me dio tiempo, ¿sabes qué? Primero, de dormir más. Puedo dormir mucho más tiempo. Además, me da tiempo para reflexionar de lo que hice bien, cómo lo hice bien, por qué lo hice bien y por qué lo hice mal, en dónde fallé y cómo puedo hacer para no volver a repetir mis fallas. Y esto me va superando, me va componiendo para que ahora haga bien las cosas. Y esto con la tecnología moderna, sin estar cerca, podemos hacer muchas cosas. Podemos llegar a muchos lugares. Podemos estar en un momento en muchos países en un solo instante. Uh-huh. Esto hace que se trabaje mucho mejor, más coordinado, más unido y que todos marchemos hacia un mismo objetivo. Uh-huh. Esto va a hacer las cosas mejor, más finas, más correctas, más presentables y de mejor calidad. Don Carlos, usted es un hombre muy visionario y me encantaría que nos compartiera sus experiencias de cómo fue que nace la idea de fundar y presidir durante mucho tiempo el Liceo Mexicano Japonés, una institución educativa que, como le mencioné al principio, tuve el gusto de conocer hace algunas veces y me quedé con un excelente sabor de boca por la forma en cómo se opera esta institución, cómo los alumnos, sin conocernos, a diferencia de algunos colegios o escuelas en nuestro país, los alumnos japoneses o la comunidad de alumnos mexicanos, desde que uno entra y sin conocernos nos saludan, nos regalan una sonrisa increíble, ver a los alumnos desde chiquititos, insisto, japoneses o mexicanos, de la matrícula que conforman el colegio, el Liceo Mexicano Japonés, tocando instrumentos de una manera excepcional. Mira, yo tuve la fortuna en mi niñez de estudiar en el colegio alemán. Y todo lo que soy, mucho se lo debo a esa disciplina, a lo que me enseñaron mis maestros en la Deutsche Schule, en el colegio alemán. Y ya de grande, cuando empecé a tener a mis hijos, dije, bueno, ¿por qué los alemanes, franceses, ingleses tienen sus propias escuelas? ¿Y por qué los japoneses, siendo ya una gran potencia económica, no tenemos una escuela? Tenemos que ir a las escuelas oficiales, tenemos que ir a otras escuelas porque no tenemos nuestra propia escuela. Dijo, no, y ya es tiempo de no quitarles en los lugares a los niños mexicanos, sino al contrario, educar nosotros a nuestros propios hijos y además recibir a muchos niños mexicanos y educarlos nosotros.
Es por ello que empecé a ir al Japón, primero, a motivar a la comunidad mexicano-japonesa en el sueño que tenía mi papá de crear el colegio japonés. Ya que tenía esa unión, fui más de 15 veces al Japón para pedir donativos, para pedir orientación, para pedir ayuda, para pedir implementos educativos. Y en uno de esos viajes, que estaba con un diputado japonés, almorzando sushi, le estaba platicando que en México había muchas madres solteras, que muchos niños morían desgraciadamente de enfermedades estomacales, porque el agua estaba muy mala. Y entonces él me dijo, ¿y por qué, Carlos, no te llevas Yakult? Y le digo, oiga, ¿y eso qué es? Yo no conocía lo que era Yakult. Y se trajo la representación a nuestro país. Así es. Y entonces volviendo al tema del Liceo Mexicano Japonés, por ejemplo, ¿cuáles son, diría usted, don Carlos, los valores que diferencian desde pequeñitos los alumnos de un colegio, de una institución como la que usted fundó y presidió, versus la educación en nuestro país? Yo creo que la diferencia que tiene el Liceo Mexicano Japonés con las demás escuelas es que les damos mucha importancia a la educación formativa, sí, a la educación de valores, como son la puntualidad, la limpieza, el orden, el hacerlo mejor, y hacemos que todos se sientan y conozcan sus potencialidades. En México, cuando un niño llega a una escuela, por lo general, la maestra le empieza a decir, no corras, no te quites el suéter, no te comas nada, no te comas el lunch, no grites, no te pelees. Es desde un principio, no hagas, no hagas, no hagas. Sí, meras prohibiciones todo el tiempo. Exacto, pura prohibición. Pues cuando salen de la náhuac, ¿es cierto? Cuando salen del Liceo Mexicano Japonés, pues ya no saben hacer nada, porque desde chiquitos le han atrofiado su corazón, su mente, en que no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Pues cuando sale de la universidad, ya no sabe hacer nada. Y lo importante es que digas, hazlo, tú puedes, hazlo mejor. Por eso, en el Liceo Mexicano Japonés, desde que llegas tú te das cuenta que te saludan, te sonríen. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Le dicen, corre, grita más fuerte, que te oigas el del rincón. Corre, corre, corre más fuerte, trépate al árbol, pero más alto, dale. Tumba, bríncale de allá. Y le hacen que los niños hagan las cosas. A ver, ¿quién hace pipí más lejos? A competir. Y el niño desde pequeño aprende cuáles son sus cualidades y cuáles son sus deficiencias. Sí, la idea es explotar, valga el término, todas sus capacidades, todas sus potencialidades, ¿no es así, don Carlos? Así es. Y tener seguridad sobre ellos, porque durante toda la escuela se les va acrecentando esas potencialidades, esas cualidades. Por eso tocan también los instrumentos, por eso cantan también, por eso
en deporte corren tanto, brincan tanto, nadan tan rápido, porque cada día se les va fomentando sus cualidades. Entonces ya cuando salen, pues salen muy seguros de lo que van a poder hacer. Y cuando lo hacen, tienen éxito. Don Carlos, ¿qué podríamos hacer como mexicanos? ¿De qué dependería el hecho precisamente que desde la formación, desde que somos niños muy chiquitos, qué habría que hacer para modificar, si es que hay que hacer algo para modificar el sistema educativo a fin de que crezcamos con una educación verdaderamente competitiva, de calidad, y cuando lleguemos a la universidad y posteriormente al campo laboral, pues seamos no nada más competitivos y productivos, sino que toda nuestra vida productiva sea más prácticamente hasta los 65 años, porque llegamos a los 35 y francamente ya muchas empresas deciden prescindir de nuestros servicios porque ya nos ven viejos, ya hay discriminación en términos de edad, pero también lo que he detectado en la práctica, don Carlos, es que es precisamente muchas veces el sistema educativo de nuestro país el que nos coarta, el que nos limita a permanecer como empleados, nos vaya bien o no, pero como empleados, es decir, no se fomenta el liderazgo, el ser emprendedor, el sacar al país adelante, valga la expresión. Sí, es que no te hace sentir importante, sino como un Kleenex desechable que te usan y te tiran, sino que te sientas muy importante, que te sientas útil, que eres necesario, que haces falta. Y cuando el patrón o la empresa te hace sentir así, que tú eres muy útil, que tú eres necesario, que te necesitamos a ti, pues ya no puedes llegar tarde, ya no puedes faltar, porque sientes que te necesitan, que eres muy útil a esa empresa y que eres necesario a esa empresa. Entonces, cuando ya lo sientes así en ti, das lo mejor para ser cada día más útil, más necesario, más querido y más respetado. Uh-huh. Entonces, esto debe de empezar desde las casas. Claro. Los padres de familia debemos de empezar desde que nace nuestro hijo, hacerlo sentir amado, respetado, querido y necesario. Y muy útil. Carlos, en la cultura japonesa también, en los sistemas educativos y en las empresas, tengo entendido que se aprecia y se valora muchísimo el cuidado del medio ambiente de nuestro planeta. ¿Es así? No, sí, muy, muy, muy importante, porque esto viene de la religión shintoísta, de que hacen creer, o creen ellos, que el río tiene un Dios, que la montaña tiene un Dios, que el árbol tiene un Dios, que la tierra tiene un Dios, que la piedra tiene un Dios. Entonces nadie va a querer maltratar ese árbol, nadie va a querer ensuciar ese río, nadie va a querer quemar ese pasto, porque es como que estás tú quemando a ese Dios, uh-huh. Estás ensuciando a ese Dios. Sí. Cuando lo sientes como tal, vas a ver qué limpia va a estar tu escuela, qué limpia va a estar tu casa, qué limpia va a estar tu ciudad, qué limpio va a estar tu país. Es por ello que es importante que sintamos que México es nuestra casa. Yo he viajado por todos lados y todos me dicen,
que se asombran de los mexicanos porque tienen una casa muy limpia, muy bien arreglada. Pero abres la puerta y la calle es un cochinero. ¿Y por qué sucede eso? Porque la casa ya no es tu casa. Exactamente. Y la casa es tú. Y la calle es tu casa. Es donde vives. Sí. Es donde pasas. Es donde juegas. Es donde conoces a tus... Te encuentras con tu novia, con tus amigos. Es en la calle porque es tu casa. Entonces, ¿por qué tienes sucio ahí? Si lo tienes limpio, todo se va a volver limpio. Se va a volver limpio el río, la calle, la carretera, la playa, porque es tu casa. Sí, así es. Es tu México. Hay un dicho por ahí, don Carlos, que reza que la gente no es pobre por cómo vive, sino por cómo piensa, y no necesariamente me refiero a en términos económicos. Así es. La riqueza va y viene. Así es. Pero la riqueza interior nunca se acaba. Uh-huh. Siempre puede estar creciendo cada vez más. Puedes estar siendo cada vez más rico interiormente. Puedes estar más tranquilo interiormente. Pero si no cuidas esa riqueza interior, te vas haciendo pobre. Sí. Te vas haciendo amargado, miserable. Y todo se te va a arrugar. Vas a ser indeseable. Don Carlos, ya para terminar, me encantaría que nos compartiera su parecer, su punto de vista experto como empresario y como líder que es en su natal Japón y en nuestro querido México. Para las empresas, ¿qué valor le da don Carlos Kasuga para que éstas alcancen sus objetivos de negocio? La comunicación, y me refiero a la comunicación corporativa, que llámese interna, externa, su manejo de relaciones públicas, de imagen, sus manejos de crisis, su mercadotecnia, todas estas disciplinas que conforman a la comunicación, ¿qué tan relevantes tienen que ser para empresas? No me refiero nada más a mexicanas, sino globales. Se me ocurre pensar en una Sony, por ejemplo. Pues es que es muy sencillo. Comunicación quiere decir común unión. Así es. Unirnos todos comunicándonos para saber a dónde vamos, cómo vamos, en qué estamos fallando, pero saberlos todos. ¿Cómo lo podemos componer? Sabiéndolo todos. Y es por ello que mis empresas, como se hace en todo el Japón, en el Liceo Mexicano Japonés, todas las mañanas se destinan 10 minutos al inicio para informar de cómo vamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Uh-huh. Esto hace que todos marchen y sepan de esto. Porque si no, Carlos, por ejemplo, si el almacenista no sabe que la materia prima XY es muy necesaria para que la fábrica funcione y que ya le queda poco de existencia y viene el tráiler de 25 toneladas a las 5:30 de la tarde a entregarte esa materia prima X, Y y Z, el almacenista dice, oye, ¿qué horas son de llegar? Ya vamos a cerrar. No, hoy no te puedo recibir. Vete, mañana me la traes. Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, se acaba la materia prima que teníamos en la fábrica
y 800 trabajadores se paran porque no hay esa materia prima. Y el tráiler vuelve a llegar como a las 2 de la tarde y empieza a trabajar la fábrica a las 3:30 de la tarde. ¿Cuántas horas se perdieron? ¿Cuánto dinero se perdió? Todo. En cambio, si por estas pláticas, por esta comunicación, todo el mundo sabe, el almacenista le llega a las 5:30 de la tarde, el tráiler es bendito sea Dios, qué bueno que llegaste, vamos a bajar todo. Y le ayuda y se queda hasta las 9 de la noche descargando ese tráiler. Para que a la mañana siguiente la fábrica tenga suficiente materia prima para continuar fabricando lo que se está fabricando. Sí. Y así nunca se paran las empresas en el Japón. Sin embargo, hay algunas empresas que, don Carlos, se resisten a darle ese valor estratégico al área de comunicación en sus empresas, pero bueno. La mayoría. La mayoría todavía. Sí, porque creen que es tiempo perdido. Exacto, que no es un área en donde se genere algo tangente, me refiero a ingresos. Exactamente, pero cuando con un ejemplito como el que les cuento, se van a dar cuenta y le echan números, sí. ¿Cuántos millones de pesos se pierden? Ya te había platicado que si ahorramos 1 gramo de plástico, de azúcar o de leche en cada frasquito de Yakult, cuando estamos fabricando 4 millones de frasquitos diarios, es ahorrar 4 toneladas, Sí, así es. De plástico, 4 toneladas de leche o 4 toneladas de azúcar, que al precio son muchos millones de pesos. Claro. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.